Concendo sodalitas. La reencarnación. La disolución de un concepto temporal. Saludos, amados fratres y sorores de Concendo. Todo aquello que parece existir fuera de la unidad no es más que proyección, expresiones naturales de la conciencia, una en el teatro infinito de Lila, donde ella se experimenta a sí misma, multiplicada en formas, densidades y dimensiones que no son sino variaciones del mismo uno respirándose en sí. En este escenario, el nacimiento, la muerte y la reencarnación surgen como conceptos necesarios para el mantenimiento del argumento dual. Pero tales conceptos pertenecen al personaje, no a la conciencia que observa. La conciencia que verdaderamente somos jamás nace, jamás muere y jamás transita de un cuerpo a otro. Simplemente cambia el ángulo de su propia percepción. La mente humana, aún parcialmente identificada con la forma, interpreta estos desplazamientos del foco como ciclos de vidas. Sin embargo, desde la perspectiva de la fuente, todo se disuelve en simultaneidad. El pasado y el futuro colapsan en el ahora, y aquello que llamamos trayectoria espiritual no es más que la ordenación aparente de un argumento ya contenido en su totalidad dentro del campo de la conciencia. Así, ningún plano existencial es superior o inferior a otro. El ángel que entona cánticos de luz y el gusano que se arrastra en el fango no habitan mundos separados por jerarquía, sino por densidad perceptiva. Ambos son sólidos y tangibles en sus respectivos contextos, y ambos son expresiones igualmente perfectas de la fuente. El monje iluminado y el político corrupto no se encuentran en peldaños distintos de evolución, simplemente representan papeles diferentes en la obra cósmica. Todo esto queda evidente cuando se reconoce que el personaje, con su nombre, su biografía, sus méritos y culpas, es una construcción efímera que emerge dentro del campo ilimitado de la conciencia. Se altera, se transforma, y en algún momento deja de ser desempeñado. Cuando la obra concluye, el observador simplemente asume otro personaje, con nueva coherencia interna y nueva solidez ilusoria, en un plano adecuado a la siguiente experiencia. Esto, sin embargo, no es reencarnación. Es un cambio de foco de la conciencia dentro de su propio espectro de manifestaciones. Por eso insistimos en la importancia del ahora, no porque sea un mandamiento espiritual, sino porque es el único punto en el cual la conciencia se reconoce como lo que es, anterior al cuerpo, a la mente y al personaje. Cuando el reconocimiento del ahora se ilumina, la pregunta ¿reencarnamos? Pierde su validez, pues no hay un alguien separado que pueda transitar entre mundos. Lo que existen no son encarnados y desencarnados, términos heredados de una visión dualista de la realidad. Existen solo distintos grados de densidad perceptiva, en los cuales la conciencia se proyecta para experimentar sus propias posibilidades. Cada plano es un escenario, cada forma, una máscara, cada vida, una escena. Ninguna es más elevada o más baja, todas son necesarias para la plenitud del drama. Así, lo que se llama reencarnación no describe un movimiento real de la conciencia, sino únicamente la manera en que la mente interpreta el cambio de escenario entre dos experiencias. La conciencia que observa permanece la misma, inmóvil y eterna, solo cambian los vestuarios. Y, sin embargo, para el personaje, la historia parece real. Vive alegrías, dolores, elecciones, responsabilidades, todo perfectamente integrado en el guión del uno. Y ni siquiera esto le es impuesto por una fuerza externa, sino que es expresión espontánea de la propia inteligencia creativa de la fuente, desplegándose a través de sí misma.
Cuando comprendemos este punto con claridad, percibimos que nada nace, nada muere, nada reencarna. Solo existe la conciencia una, eterna, jugando a ser lo que desee en cada ahora. Un cuerpo humano, un ángel de luz, un mendigo afligido, un sabio en silencio, un extraterrestre enigmático atravesando el universo en su nave resplandeciente. Todos igualmente dignos, igualmente perfectos, igualmente vacíos de la misma esencia. Y entonces, finalmente, ya no preguntamos si reencarnaremos. Preguntamos solamente, ¿quién podría reencarnar si todo lo que existe es la conciencia una, silenciosa e inmutable, experimentándose a sí misma a través de formas infinitas? En el reconocimiento de esta verdad, el concepto desaparece, y solo el ahora permanece. En la eternidad de lo que nunca nació. Con sinceros votos de despertar. Concendo Sodalitas.